Fernando Cortés, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, está con nosotros para conversar de varios temas contingentes y también un poco hacer balances, ahora que comenzamos un nuevo año, de lo que fue la gestión, ¿cierto?, de este gremio durante el 2018. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Encantado, Carolina. Quisiera comenzar quizás con temas que han estado en la contingencia de manera positiva. Hace algunos días, fue en esta semana, ¿cierto?, que el presidente de la República finalmente daba el vamos ya para que comience a aplicarse este pago a proveedores en 30 días, que es el espíritu, ¿cierto?, y que un poco el ideal de esa ley. Y que vaya que los gremios han trabajado, y en particular la Asociación de Industriales, durante mucho tiempo para conseguir justamente los pagos justos, ¿cierto?, para todos los proveedores con los que ustedes trabajan. ¿Es fruto de esas gestiones finalmente, ven ustedes, el resultado de esta ley? Yo creo que es un conjunto de fuerzas que fueron haciendo de que las autoridades fueran tomando plena conciencia de la importancia del tema. Fuerzas regionales, fuerzas nacionales, gremios importantes a nivel nacional también, todos empujando tras ese mismo propósito, que es fundamental para el desarrollo de las pequeñas empresas. Es una gran noticia sin duda esta ley. Sin embargo, hay que destacar de que hay un plazo de 2 años para que tenga pleno cumplimiento. Con todo, es una muy buena noticia. Sin embargo, yo me atrevería a señalar de que no es necesario esperar los 2 años para que las empresas, por decisiones autónomas de autorregulación de ellas mismas, puedan, ¿no es cierto?, comprometerse con el espíritu de esta ley cuanto antes. Es una cuestión de voluntad y que se intentó apelar a eso, ¿cierto? Y tenemos la obligación, o la vamos a tener prontamente en este margen que indica, pero se apela a la voluntad de muchas de esas empresas que les ha costado entender, a las grandes mineras principalmente, ese pago, ¿no, Fernando? Bueno, sin duda, el año 2018 fue positivo en el sentido de que avanzamos en esa dirección. BHP, a través de Minera Escondida, hizo un anuncio importante en esa línea, incluso comprometiéndose a periodos de pago inferiores a los 30 días para el caso de las empresas más pequeñas, y esas son muy buenas noticias. Necesitamos que eso se replique al conjunto de las empresas, y claro, las mineras, las grandes mineras públicas y privadas son importantes, pero también hay que consignar que las empresas proveedoras de gran tamaño también tienen que asumir este compromiso, porque el desarrollo y fortalecimiento de las pequeñas empresas así lo exige. Si es que se dilatan los periodos de pago, la verdad es que eso es prácticamente estrangular a las pequeñas empresas o mantenerlas ahí entre que sobreviven o caen. Por lo tanto, es una buena noticia. Necesitamos de la voluntad de la mayor cantidad de empresas para asumir el espíritu de la ley cuanto antes. Otro de los temas en los que el gremio también ha estado muy presente tiene que ver con la contratación de mano de obra local. Aquí se ha costado avanzar un poco más en términos quizás de que la legislación obligue. También se apela a las voluntades o a grandes acuerdos en esta materia. ¿En qué estamos todavía? Ahí hay deudas pendientes con esa contratación de mano de obra local que hemos visto, además resentida en esta región a propósito de los altos índices de desempleo y lo que ha ocurrido durante los últimos años, ¿no? Absolutamente. Yo diría, Carolina, que ahí estamos con un desafío pendiente. Antofagasta pasó de ser la región líder en exhibir las menores tasas de desempleo a, desafortunadamente, en los últimos años, a ocupar el liderazgo con las mayores tasas de desempleo, y así lo ratificó el último indicador. Por lo tanto, aquí hay que sumar fuerzas públicas y privadas para avanzar en esa dirección. Hoy en la mañana nomás tuvimos una reunión del programa Clúster Minero Regional, donde claramente estamos subrayando esa prioridad. Aquí necesitamos el compromiso importante de las empresas para la contratación de mano de obra local. Y si es que por alguna razón en algún segmento se presentan deficiencias técnicas desde el punto de vista de la oferta, bueno, entre las mismas compañías, con el propio sector público, tendremos que comprometernos para desarrollar esa mano de obra local. Ese es el principal pero de esa contratación de mano de obra local. Todavía estamos en que antes estaba el mito, y otros dicen que se fue transformando, es decir, que no hay capacidad instalada o no hay profesionales idóneos para los requerimientos de algunas de estas industrias tan sofisticadas quizás como la del rubro minero. Mira, al respecto yo creo que seguramente en algunos casos esa afirmación será cierta. Sin embargo, la región de Antofagasta lleva 27 años de desarrollo minero a full,
con inversiones sostenidas en el sector y que ha desarrollado no solo empresas proveedoras, hoy día tenemos 1.500 empresas proveedoras que están en el sistema CICEP, sino que además se ha desarrollado profesionales, técnicos, hemos creado colegios, hoy día tenemos 2 colegios técnicos industriales Don Bosco que se han sumado a lo que es la oferta técnica del sector público. Tenemos el CEIM, que fue una decisión muy importante precisamente de Minera Escondida para el desarrollo de competencias de nuestra mano de obra. Por lo tanto, tenemos un desarrollo muy importante en esta materia. Seguramente hay debilidades en algunas especialidades, pero no creo que la realidad de Antofagasta hoy día en esta materia sea como para decir, mira, no hay mano de obra calificada en Antofagasta. ¿Cuál sería entonces el principal problema del por qué la contratación de mano de obra local no es algo que esté ya resuelto y que es algo que además piden, ¿cierto?, de manera muy importante los proveedores o gremios como la Asociación de Industriales de Antofagasta, porque hay quienes dicen que de no ser así, rápidamente ciertas economías locales comienzan a verse afectadas, como lo que ha pasado también con el cambio, por ejemplo, de turnos mineros hoy día en la región. Sí. Mira, sin duda yo creo que el cambio en el sistema de turnos o la masificación del sistema de turnos 7x7 y más facilita evidentemente la contratación de mano de obra de otras regiones que desafortunadamente por el desigual desarrollo relativo que tienen otras regiones es mano de obra con menores exigencias de salario. Y es probable que eso haya influido, sobre todo en periodos de baja del precio del cobre, de ajuste desde el punto de vista de la industria. ¿Ok? Y uno lo puede entender como decisiones pasajeras, como decisiones de ajuste. Pero cuando ya estamos frente a una característica estructural, en que estamos viendo un cambio en la estructura del empleo, donde estamos viendo tasas de desempleo sostenidas, entonces claramente ahí hay que tomar decisiones para revertir esa situación y tenemos que volver al compromiso evidente que tuvimos de parte de las grandes empresas para contratar mano de obra local que se exhibía en los reportes de sustentabilidad, en los reportes de las empresas en los finales de año. Habían incentivos claramente para que los trabajadores compraran viviendas en la región. Hubo planes de construcción de poblaciones para trabajadores. Bueno, el tiempo ha pasado, habrá que hacer ajustes, tenemos que ajustarnos a los nuevos tiempos, pero lo que no podemos perder de vista es que la sustentabilidad de la región se basa en el empleo de la región. Esta es una región que está generando recursos a través de la explotación de sus recursos naturales y esas oportunidades tienen que ser de manera preferente para los niños y niñas de la región de Antofagasta, de cada una de sus comunas. Fernando, el 2018 fue un año en que se quiebra un poco el diálogo que uno podría pensar existía entre los industriales, entre la comunidad antofagastina con algunas de estas grandes compañías. Como no recordar, ¿cierto?, el episodio donde mediante una carta de queja incluso que llega a BHP, no acá en Chile, sino que, ¿cierto?, en su casa matriz, se da cuenta de que la comunidad en Antofagasta está descontento, busca poner algunos temas sobre la mesa. Es un quiebre de diálogo, es una forma en que están llamados hoy día ustedes a poner temas relevantes sobre la mesa con la industria minera. ¿Qué simbolizó ese hecho en particular? Mira, yo creo que estos temas no es bueno dramatizarlos, sino entenderlos en una lógica natural de diálogo entre partes que tienen intereses que se suman en determinadas coyunturas y en otras coyunturas se producen divergencias. Y esa divergencia o prioridades distintas en un momento determinado del tiempo hay que conversarlas y hay que plantearlas con claridad. Lo importante, a nuestro juicio, es que aquí no está puesta en duda ni la continuidad ni la importancia de la industria minera, no solo para Chile, sino en especial para la región de Antofagasta. Por lo tanto, estos planteamientos que han habido al respecto no son sino precisamente para fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de la industria. A veces esto no se entiende en el corto plazo y se puede entender como contradictorio. En nuestro concepto es totalmente al revés. Y la práctica ha demostrado, los anuncios que ha hecho Minera Escondida, nosotros lo hemos valorado enormemente, porque creemos que van exactamente en la línea de la
sustentabilidad, del fortalecimiento de la competitividad de esa empresa y que se está nuevamente, ¿no es cierto?, transformando en un modelo y un ejemplo para el resto que tiene que seguir. Nosotros esperamos que el año 2019 sea un año de consolidación de estos dos grandes objetivos: aumentar la participación de las empresas locales en la contratación de la gran industria y aumentar el porcentaje de contratación de mano de obra local. ¿Qué pasa con los acuerdos de producción limpia? Para muchos han sido declaración de buenas intenciones, pero finalmente para otros en la suma y resta han ido sacando resultados positivos. ¿Cómo ven desde la AIA el compromiso que algunas de estas empresas asumen también con otro tema que es muy relevante a nivel social, que tiene que ver, ¿cierto?, con el cuidado medioambiental y otras prácticas que se espera sean de estándar de las distintas empresas? Nosotros hacemos una evaluación muy positiva. Los acuerdos de producción limpia son un instrumento público-privado, voluntario, de autorregulación en las partes respecto de cómo avanzar en esa dirección. Que nuevamente es apelar a la buena voluntad, tal como los otros dos temas hemos hablado, ¿no? Sí, es un compromiso. Lo que pasa es que los países no pueden avanzar única y exclusivamente sobre la base, ¿no es cierto?, de leyes, porque además sabemos lo que se demora una ley, lo complejo que es la discusión de una ley, y una ley no puede hacerse cargo de toda y cada uno de los desafíos que presenta el desarrollo en general. Y por eso nosotros valoramos mucho el Acuerdo de Producción Limpia, porque es un diálogo público y privado. No es solo una autorregulación privada, es de la mano con el sector público, se conversa y se pone de acuerdo cuáles son las prioridades, cuál es el problema y cómo vamos a avanzar en esa dirección. Y la evaluación que nosotros hacemos, en el caso del puerto de Antofagasta, en el caso del último acuerdo de producción limpia, el Pedro Aguirre Cerda, nuestra evaluación es muy positiva y en eso hay que continuar. Eso no quiere decir de que estamos diciendo que el tema está resuelto o que se resuelve en 1 o 2 años, cuando estamos hablando, en muchos casos, en materia ambiental, estamos hablando de problemas de larga data, con mucha historia. Pero avanzar en esa dirección es fundamental y hay que profundizarlo. Y a través del diálogo con las mismas autoridades y ser cada vez más exigentes para ir avanzando en el cumplimiento de los estándares ambientales que la comunidad internacional y nacional exige. Ahora, ¿qué roles busca tener la Asociación también de Industriales en cuestiones que son claves? Por ejemplo, se discutía hace algunos días, donde incluso fueron citados todos los exintendentes de la región de Antofagasta a ser parte de la nueva estrategia regional de desarrollo. ¿Cómo la IA va a jugar roles respecto de aquellas decisiones que también a largo plazo buscan tomarse, incluso de ordenamiento territorial y otras discusiones importantes ahí? Bueno, ahí es importante entender de que el desarrollo regional es una responsabilidad colectiva, no es responsabilidad de un gobierno. Es responsabilidad, sí, del sector público, sí del sector privado, sí de la sociedad civil y cada uno de los subsectores. Por lo tanto, esto tenemos que construirlo entre todos y, por supuesto, las empresas están llamadas a jugar un rol muy importante en la construcción de la estrategia de desarrollo regional, principalmente en la definición de cuáles son los lineamientos estratégicos y, tal como lo hemos subrayado nosotros, cuáles son los proyectos estratégicos prioritarios. Yo diría que ahí hay un desafío clave. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos prioritarios y cómo los vamos a monitorear en su cumplimiento para los próximos 5, 10 o 15 años en la región de Antofagasta? ¿Dónde deberían estar esos énfasis entonces? Wow, esa pregunta es bien difícil, porque hay distintos planos ahí. Obviamente, en términos productivos, ¿no es cierto?, necesitamos que la región de Antofagasta sea una región dinámica, que mantenga el dinamismo en su inversión. Y ahí, por ejemplo, hay una debilidad estratégica en materia productiva. ¿Cuál es? La disponibilidad de terrenos para la materialización de inversiones en la región de Antofagasta, ya sea para empresas pequeñas, medianas o grandes. En esa misma silla ha estado sentado incluso el propio desde el ministro de Bienes Nacionales, donde se dice que sí hay mucho terreno fiscal. Hoy día pareciera haber una disputa entre si ese terreno fiscal se lo damos también para la construcción de viviendas sociales o en definitiva para el sector empresarial que busca instalarse con algún emprendimiento o desarrollo de negocio, cualquiera sea su tipo. ¿Es hoy día escaso el terreno? Porque se dice que sí hay terrenos fiscales, por ejemplo. O sea, la región de Antofagasta es la región que dispone de más terreno fiscal. Afortunadamente tenemos ese escenario, pero desafortunadamente hay una gestión del suelo fiscal
que en realidad no ha logrado estar a la altura de los desafíos de una región tan dinámica como esta. Está claro que el suelo fiscal debe destinarse para uso social, ¿no es cierto?, para infraestructura social, en particular para viviendas sociales, donde Antofagasta tiene déficit importantes o desafíos importantes. Pero de la mano con eso tiene que también haber una gestión del suelo para lo que es el desarrollo productivo, que es la base del empleo. La familia se funda en el empleo de la dueña de casa, del dueño de casa, ¿no es cierto?, y es lo que les permite el mejoramiento de la calidad de vida. Por lo tanto, tenemos que asegurar precisamente la atracción de inversiones y la materialización de esas inversiones. Y uno de los puntos clave a la hora de materializar inversiones es la facilidad, la agilidad para comprar un terreno, para hacerse de un terreno. Y ahí estamos claramente al debe. Ahora, Fernando, ¿cuáles serían otros puntos? Ha mencionado uno. ¿Cuáles deberían ser quizás los otros focos también que uno debiera decir, quizás en materia solo de desarrollo o productivo netamente? Sí, bueno, en materia social, la región de Antofagasta presenta desafíos importantísimos, ¿eh? Uno que me gustaría subrayar es el que se refiere al tema de educación, que es el tema del capital humano. El desarrollo integral de la persona, que tiene un valor en sí, ¿no es cierto?, por el desarrollo de la persona, y también tiene la dimensión productiva, ¿no?, las competencias laborales para aprovechar las oportunidades que una región tan rica en oportunidades como esta sean precisamente capitalizadas por nuestras niñas y niños. Y ahí tenemos desafíos importantísimos, desde la educación parvularia, donde tenemos déficit de cobertura que son inaceptables. Nosotros hemos soñado y hemos como asociación establecido un eslogan ahí de que queremos ser la región líder en educación inicial. Todo el mundo está consciente hoy día que eso es básico, es fundamental para el desarrollo de la persona. Y ahí tenemos debilidades importantes, pero también la tenemos en educación técnica, en educación media y en educación universitaria. Por lo tanto, yo me atrevería a decir también, de la mano, como subrayé, la prioridad en materia de suelo para desarrollo productivo, un esfuerzo gigante, público y privado, en materia de educación. Ahí Antofagasta, acaba de ser publicado el estudio del PNUD sobre desigualdades territoriales, y Antofagasta ocupa muy buenas posiciones en temas de ingresos, en temas de pobreza. Sin embargo, en temas de educación y en temas de salud ocupamos últimos lugares en el ranking. Pero ¿cuál sería el llamado entonces a las autoridades locales? Un gobierno que recién entra también a nivel regional y en el país, y un segundo periodo en el caso del gobierno comunal. ¿Cuál sería el llamado entonces en esa línea? Bueno, yo diría que tenemos que fortalecer el trabajo conjunto, ¿eh? Y tenemos una instancia muy desafiante, cuál es precisamente la nueva institucionalidad del clúster minero. Acabamos de chequear, de ya que tenemos todas las firmas de las instituciones que van a dar la partida a esta nueva institucionalidad regional, una nueva institución regional que va a ser la encargada, ¿no es cierto?, de liderar el trabajo en torno al clúster minero. Y ahí tenemos un esfuerzo de trabajo público, privado y además universitario fundamental para avanzar en esa dirección. Por lo tanto, yo diría que el llamado es ese. Tenemos que fortalecer el trabajo público, privado, en particular, diría yo, en la institucionalidad del clúster. ¿El clúster cuál va a ser ese desafío también? Porque se ha hablado mucho del clúster 2.0, del 3.0, y que cada vez se le van agregando también o imprimiendo nuevos desafíos. Pero ¿cuál va a ser el foco o el centro también de ese clúster que a muchos les suena como algo más viejo quizás o más antiguo, pero es algo que se mantiene en el tiempo y que ha ido generando, ¿cierto?, como cartas de navegación distintas a medida que los desafíos se han ido plantando, ¿no? Los clústeres en el mundo son procesos de maduración de largo aliento. Cualquier persona que pretenda que un clúster alcance una madurez en un periodo de 20 años, la verdad es que no está tomando nota de cuáles son las características de estos procesos. Y Antofagasta en esta materia lleva 27 años y con avances bien significativos. Lo que no quiere decir de que nuestro clúster esté maduro. Yo en lo personal... ¿Pero va a buen ritmo o vamos lentos? Es un poco... Yo diría que hemos perdido dinamismo en los últimos años, pero en este momento nos encontramos con, y por eso que yo califico al año 2018 como un año de inflexión,
porque es un año que está marcando un nuevo ritmo. Y yo diría que lo que vamos a lanzar en el primer semestre de este año, que es esta nueva institucionalidad, que es una institucionalidad robusta. A las regiones las hacen, más que las personas, las hacen las instituciones, como a los países. ¿Ah? Las instituciones son los pilares sobre los cuales se fundan los países y sobre los cuales se fundan las regiones, más allá de las personas. Y en materia de clusterización nosotros no teníamos una estructura institucional que le diera permanencia, continuidad a los objetivos y los proyectos de clusterización. Por lo tanto, una cosa muy concreta que vamos a mostrar en esta materia este año es precisamente esta nueva institucionalidad. Y para no quedarnos solo en la institucionalidad, claramente otra prioridad fundamental tiene que ver con el fortalecimiento de las empresas regionales, ya sean de pequeño, de mediano o gran tamaño, para transformarlas en empresas intensivas en conocimiento e integradas a los mercados globales. En esa materia se ha avanzado, sin embargo todavía nos queda mucho por avanzar. Tenemos una hoja de ruta para eso, tenemos una Corfo descentralizada que no teníamos antes y por lo tanto no me cabe duda de que el año 2019 claramente va a marcar un ritmo muy positivo en esa dirección. ¿Cuáles son las expectativas en torno al centro del litio también y a la investigación que se puede hacer, que sin duda va a generar un impacto también positivo en el resto de industrias que van a quedar o incluso en aquellas profesiones que van a tener cierta especialización en estos temas que vamos a comenzar a ver prontamente también, por ejemplo, energías renovables y otros aspectos que están en la electromovilidad y mucho más que se pretende, ¿cierto?, también en esta zona avanzar? Bueno, ahí tenemos un desafío gigante y es importante, Carolina, destacar que ahí cuando hablamos del centro de litio estamos hablando precisamente del clúster. Y ese es un proceso que no se dio de manera ajena a lo que fue las fuerzas, las empresas, las instituciones regionales para conseguir, por ejemplo, de que ese instituto tenga como sede principal a la región de Antofagasta. Eso lo conseguimos entre todos. Y eso significó que ahora estamos enfrentando la segunda etapa, ¿no es cierto?, que es la etapa de esta primera postulación a la cual ha invitado a la Corfo, pero donde ya estamos alineados con la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Antofagasta, la Asociación de Industriales de Antofagasta y otro conjunto de universidades. Nos encontramos en pleno proceso de construcción de ese consorcio regional, nacional e internacional que va a postular a esta primera licitación que ha hecho, este llamado que ha hecho Corfo. Ahí tenemos un desafío enorme como región, pero ya lo dije, tenemos un primer avance que es haber logrado que este instituto tenga como sede principal a la región de Antofagasta. Ya tenemos un segundo avance que las dos universidades, junto a la Asociación de Industriales de Antofagasta, con el apoyo declarado del gobierno regional, ¿no es cierto?, para liderar lo que va a ser este consorcio para esta primera postulación y que por supuesto esperamos consolidarlo en la segunda licitación también para hacer que este centro sea una absoluta realidad en la región de Antofagasta, con el aporte que están haciendo dos importantísimas empresas localizadas en Antofagasta como es Albemarle y SQM. Y se espera sí que sea además un centro atractivo para el mundo, es decir, que instituciones internacionales. ¿Cree usted, Chile, que está en ese pie y sobre todo la región de Antofagasta para absorber esas instituciones que puedan estar interesadas en este centro del litio el día de mañana o capitales que lleguen, cierto, también internacionales a esta zona? Nosotros lo tenemos puesto eso como una exigencia. O sea, nosotros tenemos claro que es impensable un centro de esta envergadura, con esa pretensión, solo con actores regionales. Aquí tiene que haber un mix de aportes regionales, nacionales e internacionales. En este momento, precisamente ayer hubo una reunión donde una de las cosas que estamos definiendo es el recorrido que vamos a hacer en el mundo para visitar las distintas posibles instituciones que se puedan asociar a este consorcio. Solo adelantar algo, me va quedando poco tiempo ya. El año de Exponor también, que se ha venido trabajando, va a ser un año que incluso hay un gigante que va a instalarse también en los stands. Pero ¿cuáles serían también los giros o desafíos que ustedes han ido planteando en una feria que también lleva mucho tiempo y que quizás en algunos años donde incluso la economía se había ido comprimiendo un poco, fue difícil también levantar
Exponor años atrás. ¿Cuáles son hoy día también los desafíos o dónde ustedes han puesto el trabajo para la realización de esta feria minera y que también se abre a otras industrias hoy día? Bueno, Exponor forma parte también del proceso de clusterización. Eso también me parece importante subrayarlo a propósito de lo que comentábamos recién. El desafío importante que tiene Exponor es su globalización, su internacionalización. Hoy día Exponor cuenta con 30 países participantes, un tercio de sus clientes son empresas extranjeras y a nosotros nos importa mucho fortalecer esa presencia porque con eso estamos atrayendo inversiones y al mismo tiempo estamos abriendo oportunidades para que nuestras empresas regionales puedan consorciarse, puedan asociarse con empresas extranjeras para fortalecer su oferta. Por lo tanto, esa es una dimensión clave de Exponor y el respaldo de Australia, de Estados Unidos y de China ahora son fundamentales en esa dirección. Ahora, el segundo desafío, que es estratégico para nosotros, es la cada vez más potente participación de las compañías mineras en Exponor con todos sus trabajadores, técnicos y profesionales. Eso tenemos que asegurarlo de la mejor manera porque en el fondo Exponor no es sino un espacio para potenciar conversaciones virtuosas, conversaciones entre las empresas que ofrecen bienes, servicios, con los distintos trabajadores de las compañías mineras que tienen requerimientos o necesidades. Por lo tanto, esa es una segunda dimensión estratégica que a nosotros nos interesa mucho poder potenciar. Y una última que quiero destacar también es abrir espacios al tema de los emprendedores, de los innovadores y de las pequeñas empresas que también lo tenemos fortalecido para esta nueva versión. Un pabellón de energía también, que no ha sido habitual, va a haber un pabellón específico incluso en esta nueva versión, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos aprendido, ¿no es cierto?, que ese insumo estratégico, que como es la energía y como es el agua, tienen que tener una participación destacada dentro de Exponor y por eso es que hemos pensado que una buena forma de hacerlo es precisamente que exista un pabellón específico en el área de la energía. Fernando, quiero agradecerle al que nos haya acompañado en la entrevista del día. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión.